Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el bloque 10, la estabilización del capitalismo y el aislamiento del comunismo. Hoy vamos a ver la primera parte, que sería el bloque comunista y capitalista, y a continuación, el próximo día, en la próxima clase, veremos el franquismo, el franquismo y la crisis del petróleo. Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a ver el bloque comunista. El bloque comunista, tenemos que tener en cuenta de que al acabar la Segunda Guerra Mundial se producen dos bloques importantes: el bloque comunista y el bloque capitalista. El bloque comunista lo forman todos aquellos países que quedan bajo influencia de la Unión Soviética en Europa. Luego tendremos en la parte de Asia, pues aquellos que quedan bajo la influencia de China. Los dos grandes exponentes de los regímenes comunistas son la Unión Soviética por un lado y China por el otro. ¿Qué características tienen estos regímenes comunistas? Bueno, pues tienen unas características políticas en las que el Estado es un Estado totalitario, de partido único, y el poder lo ostenta el líder de manera absoluta. Se crea lo que es el culto al líder. El líder es la máxima figura y es el mando total del Estado totalitario. Tienen unas características económicas, porque la planificación económica está centralizada, el Estado es el que controla toda la economía del país. Unas características sociales en que se antepone la igualdad a la libertad individual. Toda la sociedad es controlada por el Estado y ejerce ese control mediante el ejército y la policía principalmente, y el grupo de funcionarios pues del régimen. Y todas las acciones culturales que se realizan fundamentalmente con una finalidad propagandística. Vamos a ver la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Al acabar la Segunda Guerra Mundial y firmar los acuerdos de paz, bueno, pues la URSS, la idea de Stalin fue no retirarse de los países ocupados. Entonces, bueno, pues entre ese ajuste de políticas en los tratados de paz, bueno, pues se le permitió quizás esa prerrogativa a Stalin por el apoyo que había dado en la Segunda Guerra Mundial y por la cantidad de muertos que había tenido y tal. Bueno, pues al final tuvo esa prerrogativa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno, pues no retirarse totalmente de los países que él había liberado y que quedaron bajo su influencia. Y creó, por tanto, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir de la muerte de Stalin, bueno, pues se sucede la lucha por el poder, como pasa siempre en el Partido Comunista Soviético, y recayó en Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev fue elegido primer secretario general del partido, y la política de Khrushchev fue, pues, desestabilizar el régimen soviético. Fue crítico con la acción de Stalin y lo que hizo fue intentar apartar el país de esa estalinización tan fuerte que tenía. Esto, bueno, pues trajo sus detractores y al final pues le costó un poco el puesto. Realizó un plan septenal para intentar resolver el problema de la alimentación, ya que Rusia, pues muchas de las partes estaba muy empobrecida y había mucha población en estado prácticamente en la miseria. No lo consiguió del todo, prácticamente, y sus políticas, pues al final hicieron que fuese relevado el 14 de octubre de 1964. Tras la caída
De Khrushchev, bueno, pues accedió al puesto de primer secretario Leonidas Brezhnev. Leonidas Brezhnev volvió un poco a la situación anterior, al proceso de estalinización. Volvió e impulsó la burocratización del sistema y fijó la doctrina Brezhnev. La doctrina Brezhnev no era ni más ni menos que el mantenimiento del Estado totalitario soviético, con partido único y con las mismas condiciones que había tenido en la época de Stalin. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues fortalecer principalmente el Ejército Rojo. El Ejército Rojo como pilar fundamental para mantener esa doctrina comunista en todos los territorios. Esto trajo consigo, bueno, pues que ante la escasez de medios, ante la hambruna generalizada y demás, bueno, pues que se extendió lo que fue la corrupción y favoreció el nacimiento del mercado negro. Eso fue uno de los grandes problemas que tuvo la Unión Soviética en estos años posteriores a la guerra. Finalmente, bueno, pues lo que sí consiguió fue pues mantener en esa pelea de bloques que había con el bloque capitalista, pues mantener a la URSS como una superpotencia política, ideológica, militar y económica. Que fue un poco, bueno, pues consiguió mantener a la Unión Soviética dentro de esa tensión entre bloques, entre dos superpotencias, para hacer frente, pues un poquito frente a Estados Unidos, ¿no? El bloque comunista, como hemos dicho, todos los países que quedaron bajo la influencia de la Unión Soviética fue lo que se les denominó en conjunto como las democracias populares europeas. Es decir, que lo que hicieron fue adoptar la ideología, la organización y las formas soviéticas. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, como hemos dicho, los soviéticos ocuparon gran parte de Europa y estos países, bueno, pues tuvieron que, no les quedó más remedio que adoptar el modelo soviético. Estuvieron vinculados a la Unión Soviética de una manera importante, principalmente mediante una alianza militar, el Pacto de Varsovia, y el Comecon, el Comecon, que es una asociación, bueno, pues lo que sería parecido al mercado común europeo, de la parte occidental. Es el mercado común de los países comunistas. Los principales países que tenemos, democracias populares europeas, vamos a ver qué es lo que ocurrió en muchas de ellas. Tenemos que en Yugoslavia es la más particular porque en Yugoslavia alcanzó el poder el mariscal Tito y que estableció un socialismo, podemos decir, particular. Consiguió diferenciarlo de la ideología soviética y creó una república federativa socialista independiente, un poquito independiente de la influencia soviética, siempre siendo un país aliado soviético. Esta unión que hizo, esta federación, esta república federativa, bueno, pues tenían los grandes, o los reinos que habían formado, o los países que habían formado el antiguo reino de Yugoslavia, que eran Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina y Macedonia, que como sabemos posteriormente, bueno, pues se les llevó a una guerra y a una desintegración de Yugoslavia y a una guerra, bueno, pues que ha durado hasta hace prácticamente 4 días, ¿no? Pero lo que sí consiguió Tito fue mantenerse un poco independiente de las políticas soviéticas, haciendo su propio régimen, ¿no? En todo lo que es la zona de los Balcanes. En Hungría, otro de los países que quedó bajo influencia soviética, bueno, pues hubo un levantamiento en 1956 que aplastó el ejército soviético duramente y ya no se volvieron a manifestar. Tenemos Checoslovaquia. En Checoslovaquia se produjo en 1968 lo que se llamó la Primavera de Praga. La Primavera de Praga empezaron a ocupar, pues todos los estudiantes y la gente empezaron a ocupar las calles de Praga pidiendo
esa libertad, un poquito esa democratización un poco del país, a lo que los soviéticos se opusieron, evidentemente, y enviaron a los tanques del Pacto de Varsovia, que invadieron la capital. ¿Qué hicieron las tropas del Pacto de Varsovia cuando invadieron la capital? Pues fue detener a todas las autoridades, hacer una sangrienta represión, tipo de lo que había sucedido en Hungría 12 años antes, y ahí quedó la cosa, ¿eh? No llegó a más. Y por último tenemos Polonia, que Polonia, pues bueno, pues fue un país de los que quedó más perjudicado, porque ya vimos que en la Guerra Mundial se lo dividieron entre Alemania y Rusia, después lo invadió Alemania, después lo invadió Rusia, y al final, bueno, pues Polonia siempre ha sido un poco moneda de cambio, entre todos los tejemanejes entre unos y otros. En 1980, pues la influencia de la Iglesia Católica, Polonia siempre había sido un país católico, era muy grande, y los obreros constituyeron el famoso sindicato anticomunista Solidaridad, el que dirigía el famoso Lech Walesa. Evidentemente los soviéticos se opusieron y los dirigentes polacos comunistas, pues ante la incertidumbre de que pudiese caer el régimen, lo que hizo fue el general Jaruzelski dar un golpe de Estado. General Jaruzelski es procomunista, es comunista y es prosoviético. Lo que hizo fue dar un golpe de Estado en 1981 y encarceló a los dirigentes del sindicato Solidaridad y lo ilegalizó, con lo cual se instauró el régimen de Jaruzelski, un régimen totalitario comunista y dependiente igualmente de la Unión Soviética. Y por otra parte, al otro lado del mundo tenemos a la República Popular China. La República Popular China es un caso curioso porque es un comunismo diferenciado del soviético, ¿no? Aquí, a finales antes de la guerra, bueno, pues China forma parte del Imperio Chino, tenía al frente al emperador, y contra el emperador pues se montó una revuelta que se llamó, bueno, dirigida por Sun Yat-sen, que fue el líder del Partido Nacionalista Chino, que se llamaba el Kuomintang. Lo que hizo el Kuomintang, Sun Yat-sen, fue derrocar al emperador que todos conocemos la historia del emperador. El último emperador chino fue el emperador Puyi, y que bueno, pues fue confinado. Luego se le montó, como sabemos, como dirigente de un estado títere, el estado de Manchukuo, y al final, bueno, pues terminó exiliado y derrocado y exiliado. En este momento China quedó dividida en varias facciones o varios clanes, sobre todo clanes de la guerra, dirigidos por los señores de la guerra. Y en estos años aparece la creación del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino se alía con el Partido Nacionalista, con el Kuomintang, y ambos partidos luchan juntos contra los señores de la Guerra del Norte. Una vez derrotados los señores de la Guerra del Norte, el nuevo líder del Kuomintang era el general Chiang Kai-shek, ordena el asesinato de todos los líderes comunistas que habían apoyado en la guerra contra los señores de la guerra. Esto dio lugar a que los comunistas que escaparon a la matanza de Chiang Kai-shek se refugiasen y creasen su propio soviet chino. Y al final derivó pues en una guerra civil entre los comunistas chinos y los nacionalistas chinos. Una cruenta guerra civil que al final tuvo como consecuencias, bueno, pues la victoria de los comunistas, dirigidos por Mao Zedong, que lo que hizo fue crear la República Popular China. Esto obligó al líder nacionalista Chiang Kai-shek a retirarse y a exiliarse en la isla de Formosa, y Mao Zedong lo que hizo fue pues dominar todo el país, imponer el comunismo chino,
que se diferenciaba del soviético en que este estaba basado en comunas populares, que son como agrupaciones donde se ubicaba la gente con el objeto de poder paliar la situación de hambruna y pobreza que tenía el país. Mao no lo consiguió, hizo también unos intentos por solucionar esa situación realizando el famoso gran salto adelante, que no consiguió detener la hambruna. En esta época, pues en China murieron cerca de 40 millones de personas de hambre, y al final lo que tuvo que hacer fue pues una revolución cultural proletaria, y lo que hizo en realidad esta revolución, de lo que trató fue de quitarse de en medio a todo aquel que se oponía al régimen comunista chino y que eran críticos con el régimen de Mao. Mao muere en el 76 y le sucede Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, aunque mantiene lo que es el sistema totalitarista comunista en China, lo que sí vio que la única manera de salir de esa situación tan penosa de hambre y de falta de medios en la economía fue pues intentando capitalizar un poco la economía, abriendo la economía un poco al capital extranjero, a la inversión. Por eso se hizo famosa esa apertura económica que hizo con el exterior, se hizo famosa la frase de Deng Xiaoping que dijo: un país, dos sistemas. Que no, según él no era incompatible el tener la idea social comunista en el país y una apertura económica con aval extranjero para poder potenciar la economía china. Al favorecer la entrada del capital extranjero, bueno, pues consiguió ese movimiento de la economía, pues que hoy en día ha traído, bueno, pues que sea uno de los países, aunque sigue siendo comunista, de mayor movimiento económico mundial. En la época de Deng Xiaoping, bueno, pues se producen los sucesos de Tiananmen, donde los estudiantes chinos se manifiestan en la plaza de Tiananmen en Pekín, y el ejército rojo lo que hizo fue una brutal represión que ha quedado, bueno, pues como marcada como uno de los hechos más deplorables de los últimos tiempos en la República Popular China. Vamos a ver ahora el bloque capitalista. El bloque capitalista, por su parte, depende de los Estados Unidos. Los Estados Unidos fue el país que abanderó el modelo de crecimiento capitalista en todos los países que quedaron bajo la influencia de su bloque. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, el bloque aliado, podríamos decir, configuró el bloque antagónico al soviético. Y ese estaba liderado por los Estados Unidos. Este bloque capitalista fue abanderado por los Estados Unidos, que fue los que pusieron los medios y el dinero pues para que se levantase la economía de los países que habían quedado destruidos por la guerra. En Estados Unidos, bueno, pues se produce una serie de presidentes que fueron los que fueron configurando pues todo este movimiento que ha llevado a Estados Unidos pues a ser la primera potencia mundial. Al acabar la guerra, el presidente era Harry Truman. Con él comienza la Guerra Fría. A Harry Truman lo sucede Eisenhower. Y con Eisenhower lo que se hace, puso fin a la segregación racial en las escuelas. Ya permitió, hasta entonces no podían estar en las escuelas ni blancos con negros. Lo que permitió fue que se aboliese eso y pudiesen convivir. Es una cosa que ha llevado a Estados Unidos muchos problemas, porque esto no se acabó en el 60 con Eisenhower, sino que esto duró mucho más, y hay todavía un estado en que son todavía reacios a esta
integración. Después vino John Kennedy en el 61 y bueno, pues poco pudo hacer porque tenía grandes proyectos, pero fue asesinado en Dallas en 1963. Le sucedió Lyndon Johnson y durante estos mandatos se produjo la entrada de Estados Unidos en la guerra del Vietnam, la famosa guerra del Vietnam. A Lyndon Johnson lo sucede Richard Nixon. Richard Nixon fue el que tuvo que sacar a Estados Unidos de la guerra del Vietnam debido a las presiones que tenía dentro del propio país, y tuvo el escándalo del Watergate, que fue lo que le obligó a dimitir. Le sucedió su vicepresidente, Gerald Ford, y a Gerald Ford le sucedió Jimmy Carter. Durante el mandato de estos últimos, sobre todo entre Gerald Ford y Jimmy Carter, se produjo la famosa crisis del petróleo de 1973, que duró hasta 1977. A Jimmy Carter le sucede Ronald Reagan, y a Ronald Reagan George H. Bush, que fue con el que se puso fin a la Guerra Fría. Y con él pues empezó la famosa Guerra del Golfo en 1990, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. En Europa, ¿qué pasaba? En Europa, en una parte vimos que eran las democracias populares y en otra las democracias occidentales. Aquí tenemos principalmente al Reino Unido. En el Reino Unido alcanza el poder en el 79 Margaret Thatcher, la conocida como Dama de Hierro, y Margaret Thatcher lo que hizo fue cambiar completamente el Estado, podemos decir, el Estado británico. Entonces lo que se le conoció como el Estado social. Hizo una renovación profunda de las bases sociales del Reino Unido. Política que se mantuvo, bueno, pues con su sucesor, John Major, y que se mantiene más o menos hasta la actualidad. En Francia al acabar la guerra, bueno, pues accede al poder el general Charles de Gaulle y proclama la Quinta República Francesa. Charles de Gaulle estuvo 10 años en el poder y al final, bueno, pues por una serie de circunstancias y presiones y demás, pues dimite. Sus sucesores pues fueron Georges Pompidou y Valéry Giscard d'Estaing, aunque tuvieron, podemos decir que el gaullismo, o gaudismo como se llamó a la forma de gobierno de Gaulle, bueno, pues permaneció con sus sucesores. Por otro lado tenemos el mayor cambio se produjo en la República Federal Alemana. Al acabar la guerra, pues tuvo de canciller a Konrad Adenauer, que fue el que comenzó a cambiar un poco la mentalidad de los alemanes, después de lo que habían hecho, padecido y sufrido durante la guerra. Esa relación, bueno, pues se estabilizó con Willy Brandt y finalmente, bueno, pues con Helmut Schmidt, que fue el canciller del 74 al 82, pues se produjo lo que fue el llamado milagro alemán, por el cual los alemanes llegaron a ser la primera potencia europea, recuperándose después de toda la Segunda Guerra Mundial. En los países capitalistas, de estas situaciones que se presentan, bueno, pues dio lo que apareció, el Estado social, el Estado que se forma, aparece la sociedad de consumo. Entonces la gente tiene al alcance de la mano pues el comprar un montón de productos que hasta entonces no los tenía. Puede comprar toda especie de servicios, electrodomésticos, bienes de consumo de lo más variopinto, y esto unido, esta sociedad de consumo, pues de lugar a lo que se ha llamado el estado del bienestar. El estado del bienestar en que el Estado es el que protege al ciudadano, con el Estado es el que te paga las pensiones, el que te da la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Es el conocido estado del bienestar, bueno, pues que hoy en día a lo mejor se ha puesto un poco entredicho con la situación de la pandemia que tenemos actualmente
en marcha. Y por último tenemos a Japón. Dentro del bloque capitalista, Japón, al acabar la guerra, bueno, pues se produce una cosa curiosa. Aquí el imperio japonés desaparece como tal, se crea una situación en la que el general Douglas MacArthur queda como administrador, podríamos decir, de supervisor de Japón al acabar la guerra mundial, y se crea hasta la firma de la paz, ocupó el territorio de facto, supervisando la situación creada en Japón, ya que Japón, la figura del emperador, que era una figura divina, bueno, pues y fue el emperador Hirohito fue el que dio el paso para la rendición. Entonces, eso fue para la sociedad japonesa pues una situación muy, muy peleaguda, porque el carácter divino que tenían del emperador se consideraba una nación invencible. Bueno, pues se dio un baño de realidad cuando perdieron la guerra, tuvieron que rendirse a los Estados Unidos, y el emperador Hirohito lo que consiguió es, bueno, mantener su figura como símbolo de la unidad japonesa, pero perdió ese carácter divino que tenía. Y dejó de asumir, como hasta ahora, la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno, sino que se separó la jefatura del Estado de la jefatura del gobierno. Para ello, en el año 1946 se promulgó la nueva constitución japonesa, en la que hacía ya esa diferenciación del jefe del Estado, por un lado, que sería el emperador, y el jefe del gobierno, que sería el primer ministro. Durante estos años, bueno, pues Japón se dedicó más ya a la alianza con Estados Unidos, y se dedicó principalmente a la reconstrucción del país y a la extensión económica, que lo convirtió pues económicamente en uno de los países más fuertes y poderosos del mundo. Y hasta aquí el tema de la situación de los dos bloques, tanto el capitalista como el comunista, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.